Compilados, playlists, mixtapes, listas de reproducción. ¿Qué dice de nosotros la música que escuchamos? Esto es Compilado. Una persona elige 5 canciones y charlamos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al tercer compilado. En el día de hoy tengo el agrado de tener enfrente mío a Juancito César. ¿Cómo estás, Juancito? Hola, Pablo. Hola, Nico. La verdad, muy contento de estar acá, de este lado del micrófono. Excelente. Acabas de saludar a Nico. Nico está en los controles y en la producción de este programa. La primera pregunta, que es igual para todos, es ¿cómo fue la elección de esas canciones? Muy complejo. Muy complejo. Me sentía que traicionaba todas las otras canciones que no había elegido. Es como hacer un recorte en 5 es un desafío muy, muy lindo y una retrospectiva. Coincido con algo que dijo la Colo en el programa pasado, que es que uno va a buscar al pasado, ¿no? Uh-huh. Es como no agarrás las que estás escuchando ahora, sino de lo que estás constituido. Y le encontré la vuelta al recorte cuando pude darme cuenta del enfoque que tenía que encontrar para poder hacer el recorte, ¿no? Hay muchos enfoques por los cuales podés encontrar 5 canciones. El mío fue como tratar de encontrar las 5 canciones síntesis. Serían como los Massa y Rossi, digo. Claro. Son la fórmula sintética en la que a partir de esas 5 canciones entran un montón más que están adentro de esas. Claro, ¿no? Que sirven como disparadores por ahí. Son como cascarones de prueba, digamos, son como carátulas. Y sería como de alguna manera la banda sonora de la película de mi vida. Una película de baja calidad, ¿no? Sería... No. Pero es buena la banda sonora. Es medio esa la idea del programa. Claro. Es como conocer a la persona o una parte de ella a través de lo que escucha. ¿De qué estás constituido? Digo, hay pocos consumos culturales que te atraviesen tanto como las canciones. Digo, escuchar una canción y es retrotraerte a una época de tu vida en la que estabas consumiendo eso y eras eso. Y posiblemente también esa banda te permitió conocer a las siguientes. Yo lo que pensé a partir del recorte que hice fue cada canción o cada banda que vamos conociendo son como pasillos en los cuales vas encontrando otras cosas, pero hay bandas que además de ser un pasillo son como un escenario, ¿no? En el que hay un montón de cosas más que simplemente un pasillo. Y a partir de conocer ese espacio te permite llegar a la siguiente. Lo pensaba como en escalones, pero no sé si eso creo que conduce al cielo, ¿no? Como escalera al cielo, porque claro, el día que no escuchemos más música es que estamos fritos. Pero eso, ¿no? Como pensar en canciones que me permitieron conocer a las bandas siguientes y ese fue el derrotero que fui haciendo para hacer el recorte que traje. Bien, es muy linda la imagen de pasillos. Como uno, no sé si viste la Biblioteca Nacional. Sí. Que tiene los discos en vinilos y cuando hacen entrevistas a músicos van sacando. Me generaste esa imagen, ¿no? Te imaginé recorriendo y sacando como músicas y esto me llevó a esto me llevó a esto. Hermoso, porque además también no solo que te llevan a otras bandas, sino que te llevan a otro tipo de consumos culturales y a otro tipo de sensibilidad, creo yo, ¿no? Como pienso que hay bandas que a mí me hicieron mejor persona. No simplemente me ayudaron, sino que me hicieron mejor persona y me hicieron una persona más sensible y como también encontrar una identidad a partir de eso. Creo que son estas 5 bandas, 6 que traje, son bandas que me ayudaron a encontrar identidades y a reafirmar o a dejar atrás otras cosas. Hermoso. Es una declaración de principios en favor del arte, lo que acabas de hacer, ¿no? Como, ¿por qué consumimos? Es por esto, por identidad, por sensibilidad. Sí, es hermoso. Por compartir con otras personas, que también eso comparto con lo que decía Juan, que es como no lo traigo por lirismo musical, sino porque me ayudó a compartir con un montón de personas. Y esto de a nosotros, una generación que nos atravesó el consumir música de manera analógica y después hacer la transición a lo digital, así que también el modo de consumir y a partir del dispositivo en el que lo fuimos consumiendo era un tipo de consumo diferente. Claro.
Así que entraba por otro lado, pienso en tapas de discos o en su momento, cuando fuimos creciendo, estaban los discos con sus libritos y sus letras y cada tema había que disfrutarlo porque probablemente haya 9 o 10 canciones nomás, entonces como el tipo de consumo es diferente al que podemos llegar a tener hoy y hay como una interrelación ahí y a su vez tener el librito y tener la tapa que se va internalizando de otra manera. Así que eso también. La relación también es física con la música. Es física, hay olores también. Hay tacto, claro. Sí, olores, claro, el olor cuando lo abrías por primera vez. Claro. Por ejemplo, en mi casa había como un rincón que era un rincón sagrado, que era donde estaban las sagradas escrituras, que era donde estaban todos los libros. Yo soy el menor de 4 hermanos, entonces el acceso a poder elegir qué escuchar era bastante restringido. Digo, en la tabla de posiciones iba último. Entonces, probablemente crecí escuchando las cosas que ponía otra persona y no las que elegía yo. Mirá. Entonces también el poder, cuando estaban todos durmiendo, la siesta, pongamos, el poder encontrar el momento al cual acceder al equipo de música, para mí era como estar atravesando algo sagrado y a su vez saber que si me veía alguien, hasta capaz que me cagaba a pedo, porque es como, claro. ¿cómo me va a rayar el disco? Te rayar el disco, la cagás. Entonces también tenía algo de prohibido el poder elegir cuál de todas las canciones poner o qué disco poner, que no tenía ni puta idea cuál era cuál, porque probablemente no sabía ni leer en ese momento, entonces era como, bueno, un juego de decir, mira esta tapa, qué color que tiene, vamos a poner esto. Claro. Había un León que era Bridge to Babylon de los Stones y era como, bueno, a ver la del León, vamos a poner este. O la de Bud Lunch, la tapa de Bud Lunch para mí me quedó marcada porque... Es la del tipo amarillo. Claro, ese dibujo así, porque también en ese momento mi viejo y mi hermano habían ido a ver los Stones a River en el 95, yo tenía 4 años en el 95 y era como el momento en el que se hablaba de eso en mi casa, era como una cobra que tiraba fuego y de pronto, antes que sepa leer o escribir, ya tenía internalizado una banda, por ejemplo. Claro, sí, además hablaste de sensibilidad, hablaste de compartir con otras personas, mencionaste los programas anteriores, muy bien, un oyente del programa. Hice los deberes. Sí. Hiciste los deberes, hasta trajiste un librito, un cuadernito. Es el invitado más preparado. Pero hay algo que dijiste que es muy interesante, que es como lo prohibido también. Como cuando sos chico lo que no se puede te genera como mucha atracción. Ese rincón para mí era como, acá hay algo. O sea, yo sabía que ahí estaba pasando algo sagrado, no sabía muy bien por qué ni qué producía la música, y lo fui descubriendo con el correr del tiempo. Y esto del nombre del programa me parece extraordinario también porque en un momento uno de mis hermanos trabajaba, el Seba, trabajaba en Norte y había una persona que podía armarle compilados al resto de las personas. Entonces ahí había acceso a otro tipo de música y me acuerdo que en un momento me dijeron a ver qué canciones quería yo poner en ese compilado y ahí fue cuando dije, bueno, pará, acá estoy teniendo un cierto peso en la elección y poder poner la impronta en un compilado que eran 2 temas de uno, 3 temas del otro, y ahí fue como, mira, acá evidentemente ya estoy teniendo los requisitos como para poder elegir mis 2 canciones, ¿no? Claro, sí, además ponerle que sean menos canciones que el resto, pero ya tu voz es reconocida, es como, reconocida. Es súper importante eso. Sí, y también es un desafío como ahora que te hacen, que en compilado me hicieron elegir mis 5 canciones, en su momento fue como, qué sé yo, cuáles son las 2 mías. Son las que escucha todo el resto, si no conozco mucho más que... Me acuerdo que elegí una película que se llamaba 60 minutos, creo que era una película de autos que tenía una canción de Movie. La de Nicolas Cage. Claro, y me acuerdo que una de las 2 fue esa canción que elegí para ese compilado. Pero fue un modo de decir, bueno, ya tengo mi identidad acá dentro de este disco. Y eran como tipo Sebastián sus temas, eran las portadas que le armaba al hermoso. tipo. Y era como llegaba eso y llegaba la novedad, ¿viste? Sí. Y ahí me acuerdo que conocí una de Babasónicos que era Fish, ponele, que no sé quién la había elegido en mi casa, pero que de pronto pasó a ser parte del acervo cultural y rompió con lo que había anteriormente, que eran otro tipo de discos en mi casa, más rockeros de los 60, de los 70, que era lo que elegía mi viejo. Mi viejo, un viejo hippie que en su momento tenía muchos discos de vinilo y muchos libros, y en la época de la dictadura mi abuela, por miedo a que le vean todo eso de subversivo, quemó todo. Entonces, con el correr del tiempo y en los 90... Eso acá en Tandil. Sí.
con el correr del tiempo y en los 90 con el champán del menemismo, mi viejo en vez de irse a Miami lo que hizo fue comprar un montón de discos y comprar un montón de libros y volver a armarse su rincón. Wow, volver a recuperar ese archivo. Sí, probablemente con los mismos vinilos porque era música de los 60 y los 70. Así que con eso es con lo que yo crecí. Claro, sí, y ahí ya le agregamos algo más a la sensibilidad y a sociabilizar y lo prohibido que es la memoria. La memoria, sin duda. Incluso tengo como una mezcolanza de personajes que para mí van de la mano, que en verdad ellos no se sentarían a una misma mesa, calculó, como por ejemplo Silvio Rodríguez, Biglietti y los Rolling Stones, ponele. Para mí es parte de la misma filosofía de vida. Claro. Yo creo que los chabones no creo que tengan una conversación que sean amigos, ¿no? Una gran cena igual. Claro, sí, muy random, pero para mí todo eso es parte de un mismo acervo cultural que me acompañó durante ese transcurso de primera edad, en la cual cuando íbamos al Jardín Zarini, en mi casa nosotros vivíamos enfrente del ferrocarril y para ir al jardín cortábamos por un baldío y un día el baldío empezó a tener un alambrado y mi viejo, cada vez que pasábamos por ahí, que era por donde cortábamos, cantaba Desalambrar de Biglietti. Y para mí era parte de mi cancionero de ir al jardín, pero después me di cuenta que tenía otro concepto, ¿no? Así que todo eso va de la mano. Para mí estoy constituido por toda esa música. Hablaste de la música de tus viejos, dijiste los 60s y creo que las primeras canciones que vamos a escuchar van a ir en esa década. Van por ahí, sí. Vamos a escuchar la primera, ¿te parece? Me parece bárbaro. Vamos a escuchar a los Rolling Stones, Mother's Little Helper. Bueno, ahí pasaban los Rolling Stones, Mother's Little Helper, del disco Aftermath, del 66, hablábamos recién. Bien, ¿por qué esta primera elección, Juancito? Bueno, hablábamos de síntesis. Podría haber sido cualquier canción de los Stones, pero elegí una en la que se ve la presencia de Brian Jones a partir de no sé qué instrumento, pero que a mí me suena como algo medio oriental. Y también para saltear intermediarios e ir a lo concreto, ¿no? Como en esta pirámide poder construir unas bases sólidas, ¿no? El cimiento tiene que estar sólido. Claro. Así que elegí... Estamos haciendo tu casa a través de las canciones y eso necesita los pilares. Los pilares, claro. Y esto, en estas compras de discos, había un par de joyas que yo descubrí que eran joyas con el tiempo y esta no la escuché del disco original, sino de una especie de antología que habían hecho los mismos Stones de la misma discográfica, que era una trilogía de antología que venía como en una caja hermosa. Sí. Que la caja, la tapa de la caja eran como todos los disquitos de los Stones chiquititos. Hermoso. Y vos lo abrías y tenía los 3 discos y tenía un libro con las letras de las canciones, todo en inglés, ¿no? Yo las cantaba con la fonética, no sé qué carajo diría, pero tenía la letra y cantaba en inglés. Fue mi primera aproximación al inglés. Quedó ahí, no aprendí mucho más que cantar fonéticamente las canciones de los Stones. Y estaba dividido como, el primer disco eran como... Los primeros rocks de los Stones, que eran bastante parecidos a Jack Berry, claro. Ese tipo de rock. Venía el segundo disco que tenía la impronta de Brian Jones. Estaba como el disco Flowers, este disco. Y después estaba el tercero con lo que eran más los hitazos, la parte más rockera, que era a partir de los 71 por ahí. Claro. Y a mí el que más me marcaba era el segundo. No sé, que debe ser también por la cantidad de matices que había en lo sonoro, pero era como que el primero me encantaba, pero me quedaba como todos muy parecidos los temas, y el tercero eran demasiado conocidos dentro de lo que era la discografía de los Stones, y yo me quedaba con el segundo, que me volaba la cabeza. ¿Y qué edad tenías cuando escuchabas esto? Hay como un vacío en la memoria, porque... está la primera etapa de consumir los Stones, que es esta que me viene de rebote casi, cuando mi viejo y mi hermano fueron a ver los Stones, ahí ya estaba incorporado. De hecho, fue uno de los primeros logos que pude asociar, ¿no? El de la boca. El de la lengua. Y el de Voodoo Lounge. Y me acuerdo que en su momento había unas...
latitas, no sé si eran de birra o de coca o de qué, que venían con la lengua con pinches. Que eran para esa gira, Sí. Gira latinoamericana. Y me acuerdo que esa imagen me quedó muy, muy impregnada. De hecho, está la anécdota de que yo iba al jardín, tendría menos de 6 años, por ende, y donde guardaban las pelotas había un gorro de lana con la lengua de los Stones, y yo, viste, y lo veía siempre ahí. Evidentemente, yo dije, esto no es de nadie. Entonces, en un momento dije, esto se lo regalo a mi hermano, que quedó como un duque. Y me lo afané y me lo llevé a mi casa, y se nota que alguien me había visto, que me lo afanaba. Entonces, fue la primera reprimenda de una institución hacia mi casa, y en mi casa estaban orgullosos de que haya podido asociar ese logo a los Rolling Stones y entender el valor simbólico que tenía más allá de un gorro de lana, ¿no? Claro. Y ahí fue como mirá, este chabón ya está asociando que eso es una banda y que para nosotros es importante. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado también está en que en un momento clave, que es la búsqueda de la identidad de los 13, 14 años, apareció la tribu urbana de los Rolingas. Claro. Y a mí me quedaba muy cómoda esa tribu urbana. Primero porque es un momento en el que te tenés que aferrar a algo como para ir afinando tu identidad, en un momento en el que Tenés que estás elegir. de alguna medio, manera. sí, estás ahí como medio te vas dejando atrás las rueditas de la bici y te tenés que aferrar a algo, y de pronto apareció eso que a mí me quedaba muy cómodo, porque era algo que yo realmente consumía, lo venía consumiendo, no era una impostura. Y de pronto eso también, a partir de ahí fue como una futbolización de la música también, que a mí me quedaba muy, muy cómoda también, porque el vivirlo de esa manera me quedaba cómodo. También me atravesaban imágenes de cuando vinieron los Redondos a tocar a Tandil después del fallido de Olavarría. Ujú. Yo vivía enfrente de la estación de ferrocarril y veía cómo un día estábamos en la vereda mirando cómo para un tren lleno de gente colgada que se bajaba con banderas, y No. eso, no sé si fue 96 por ahí, eso evidentemente me atravesó y se fue incorporando, y después la revancha fue yo poder ser ese tipo que estaba ahí colgado del tren, no literal, pero sí vivirlo de esa manera, ¿no? Con lo que fueron todas las bandas rolingas, y cómo también se hizo a partir de la sociedad argentina de una apropiación cultural de algo que el rolinga nunca se pareció a Mick Jagger. Fue No. como una argentinización de una imagen que estaba mucho más globalizada, y que también considero que se le quitó ese consumo a la clase media que venía por ahí de la mano de los Ratones, y se transformó en algo mucho más urbano de parte de las bandas de rolingas de barrio, que por ahí acá no se plasmó tanto en Tandil, pero que sí pasaba en el conurbano y en otro tipo de ciudades más grandes, y fue como evidentemente acá hay algo más que música, y es un modo de vivir de Ahí va. ese. Y yo de entrada ya sabía que el policía era un botón, ponele, desde que me afané el gorro ese cuando tenía 5 años, ¿viste? Representado en el jardín. Sí. El botón en su momento fue la directora del jardín, y después tuvo diferentes caras. Claro. Pero siempre se supo que a partir de pararme de ese lado de la vida estaban las cosas claras, digamos, y yo sabía quién era quién. Así que como que excedió, los Rolling Stones me permitieron después ir a buscar otro tipo de bandas más, seguramente con menos calidad sonora, pero mucho más apropiadas, como las 25, Viejas Locas, y todo Claro. lo que era el tener la mochila de eso. Y los 14 años míos fueron eso. Es que, claro, estaba totalmente relacionado con esta infancia de tu viejo comprando los discos y yendo a ver a los Rolling, del gorrito. Venía, ¿viste? Ya venía ahí, Claro. venía ahí. Después tuvo mi modo de cantarlo a mi manera y de no seguir atado a eso, fue el transformarlo en lo que son las bandas rolingas nacionales. Y yo iba a ver la escuela y yo creía que era Mick Jagger, ¿viste? Incluso había pedido que me regalen un Discman, iba con el Discman en el bolsillo escuchando ahí. No. Era toda una puesta en escena seguramente, pero Sí. digo, a mí me sirvió mucho en ese momento para decir, mira, yo soy esto. Fue la primera vez que yo dije, bueno, yo acá, esto soy yo, y seguramente si no estaban los Rolinga, capaz que, y caía un par de años después, hubiera sido Flogger, pero no me iba a quedar tan cómodo ponerme un chupín amarillo y andar con los pelos despeinados ahí Sí. y andar bailando de manera frenética. Sí con los Stones, porque era como, mira, de pronto esto que yo es lo que consumo se transformó en algo que a su vez está aceptado por gran parte de la sociedad y que te da como una definición.
vestían y era andar en la calle, digamos, era como algo que a todos los adolescentes nos gusta. Sí, una andar identidad. por la calle y putear a los policías, digo, era como la definición del adolescente perfecto para mí eso. Y a su vez tenía una estética de decir, bueno, te tenés que poner un jardinero y era como que te iba armando una estructura en la que uno desfilaba por ahí y se iba armando solo, ¿no? Como tu avatar, digamos. Claro. Hablabas de claro. la importancia de lo visual, de la boca, de la lengua de los Stones, de la lata, del gorrito. ¿Te vestías? O sea, ¿modificó tu forma de vestirte? Sin duda, sin duda. ¿Te vestías tipo con los jeans rotos? Sí. ¿Corte de pelo? Pañuelito. También estaba creo que era una publicidad en la que hicieron como una definición de cómo tenía que ser el Rolling Guy y medio que a partir de ahí estandarizó, ¿no? Sí. No te podías escapar mucho de las topper y también yo soy el menor de 4 hermanos y mi hermano que me sigue, el Gaby, tiene 3 años más que yo y él era un rolingón fuerte. Entonces yo agarraba todos los resabios de ahí, era como que también tenía armado dentro de mi casa la pilcha misma. No tenía que ir a buscarlo o decirle a mi vieja, che, comprame las toppers, sino que ya venían rotas por el uso también de que le habían dado mi hermano. Claro. Entonces también es eso, tenía una imagen, la sonoridad tenía una imagen y tenía como una cosmovisión de vida. Claro, y a vos te encajaba bien con lo que vos querías hacer en ese momento o querías hacer, digamos. Sí, además éramos un grupo de amigos en el que cada uno había caído en más o menos lo que consumía y había otro amigo que era el Joaco, que era punk, y salíamos caminando y éramos como antítesis, porque también estaba esto de la futbolización que hacía que uno no pueda llevarse con el otro y de pronto tenía un alfiler de gancho en el oído, el Joaco con los pelos largos y yo rolinga, ¿viste? Éramos como un desfile de cosas estereotipadas, ¿no? Sí. Pero es una imagen de un momento de Argentina igual. Sí. La mezcla del fútbol con el rock, Sí. las canciones de cancha, el aguante, ¿no? Como Sí. es esa cultura del aguante. Y también yo digo, no sé mucho inglés y nunca tampoco traduje las canciones de los Stones porque sentía que excedía lo que estaban diciendo, lo que a mí me hacía como una apropiación del sonido y yo le ponía significado. No sé bien lo que decían ellos. Pero sí sé que las bandas de acá, como, no sé, Homero, por ejemplo, de Viejas Locas, era como un describir al obrero y tratar de hacer una conceptualización de un sujeto social también que andaba ahí, que no tenía una representación en otro tipo de música, calculo yo. También lo que nos pasaba es que había algunos amigos que les gustaba la cumbia y que habían consumido eso en su casa y que nos hacíamos intercambios musicales porque también uno tampoco podía elegir demasiado porque no teníamos mucha capacidad de consumo más allá de lo que había en tu casa o de ir a Musimundo a ponerte los auriculares y ver qué era lo que sacaban, pero digo, no... a mí me tocó una familia en la que se escuchaba eso, pero si hubiera querido salirme de eso, tampoco tenía los recursos para poder salir de ahí. Entonces era como cuando venía el Juanito que escuchaba cumbia y nos mostraba las letras de los pibes chorros, que eran 5 amigos chorros de profesión, y nosotros le cantábamos era como un intercambio ahí re loco, ¿viste? Como, mira, nosotros estamos hechos de esto y nos atraviesa esto, escuchamos esto, vos escuchás esto, y era como un intercambio ahí de curiosidad más que nada, de ver qué pasaba en el universo del otro. Claro. Lo loco es que estás describiendo como el universo tuyo, el de los Rollingas, el de los punks, el de la cumbia villera, cuando en su momento llega también como a cierta clase media baja. Son medio el fines de los 90, principios del 2000, ¿no? Sí. Ahí hay una radiografía social, si querés. Sin duda. Hay sujetos que están tratando de buscar en sus consumos culturales identidad, que no estaba en otro lado, político, por ejemplo, y cierta rebeldía, digamos, ante la policía, ¿no? Como, porque la cumbia villera también, ¿no? Le canta a la policía, al igual que el punk, al igual que los Rolling. Sí, como el señor Cobranza, por ejemplo, de Bersuit, era eso, canalizado, ese momento, bueno, que en verdad es de las manos de Filippi, pero Exacto. bueno, nosotros lo conocimos, yo lo conocí por Bersuit y era como, wow, mirá esto. Sí. Y música por ahí de protesta que yo ya venía consumiendo, como esto de Desalambrar o La Marcha de la Bronca o... Pedro y Pablo. Claro, o el mismo, había un tema de Ismael Serrano que por ahí venía más de la parte de mi vieja, que hablaba del Che, ¿viste? Y era como, se llamaba Papá, cuéntame otra vez, y que la historia del Che. Entonces era como, había uno que se llamaba México Insurrecto y hablaba de Zapata. Y por ahí todo eso yo ya lo venía consumiendo sin saber que eran canciones que tenían
ya un concepto y un pararse ante determinadas cosas muy fuerte, ¿viste? Para mí era igual que otra canción. Después, con el correr del tiempo, me di cuenta que Desalambrar tenía otro contenido mucho más fuerte, que te empezás a chorrear de Viejas Locas, por ejemplo. Entonces ahí es como empecé a acomodar los consumos en función de a qué representaba cada canción, ¿no? Qué función cumplía cada canción. La imagen que estás construyendo de tu casa es como de una familia políticamente entre progresista, de izquierda, peronista, no sé dónde ubicarla, pero hay algo ahí, hay una influencia fuerte, me parece. Sí, atravesado por la política. Completamente. De hecho, el menemismo, esa falsa primavera, se utilizó para poder comprar los discos de los 70, digamos. Claro. No de andar bajando las banderas, sino volver a subirlas otra vez. El 1-1 se usó para comprar música. Sí, eso me encanta. Claro. Sí, en vez de viajar a Miami, comprarse discos, me encanta. No olvidar los orígenes. Sí. Y yo me acuerdo que venía con discos así, le decía a mi viejo, escuchate este tema de la 25. Y mi viejo me decía, sí, igual yo prefiero saltear intermediarios, me decía. No. Ponete, vamos a los orígenes. Y ponele, era picanteaba un poco. Me la picanteaba, Sí, me minimizaba lo de moda, ¿viste? Que seguramente es lo que hago yo ahora con otras generaciones. Claro. Pero sí, era como el que no se sabía. Veíamos Gusto una vez por semana, ponele, más o menos. Veíamos Festival de Gusto. Educación fuerte musical. Educación fuerte. Si no te sabías quién había tocado cada día, seguramente sufrías bullying. Era como un modo de entender los conocimientos. Un poco de rigor. Sí. Si querías ser contador, probablemente eras la oveja negra de la familia. Claro. Si querías ser rebelde, tenías que ser contador en esa familia. Claro. Y mi viejo laburaba en Cerrovisión, filmaba y tenía acceso a canales de televisión a cable cuando por ahí no era tan común tener cable y había un canal de televisión de música que se llamaba Music 21. Sí. Que pasaban unas joyas ahí. Entonces mi viejo por ahí pisaba los VHS y se grababa unos videos y unas canciones. Entonces en mi casa vos veías y estaba Farándula del 92, ponele, y ponías y estaba Steve Ray Vaughan tocando. Estaba un video que me acuerdo mucho que es de una banda que se llama Blind Melon. Sí, Blind Melon. Sí, y... Muy bueno, en los 90 sonó mucho. Claro, era It's No Rain la canción y era como vestido de abeja, como entre unos girasoles y todo eso, ponele, fue nuestra infancia, era ver videos musicales pero sí, Gusto era las sagradas escrituras eran. Claro. Te tenías más o menos que saber quién tocaba en cada banda porque... Sí. Si no venía el profesor. Sí. Los videoclips son súper importantes en esta época porque al no haber, digamos, YouTube o Spotify, mucho te llegaba, como vos decías, por lo visual. Claro. O la tapa, o ahí más en los 90, el videoclip. El videoclip, había unas joyas bárbaras. Y esto medio pre-MTV, que por ahí ya vino como con una estética más globalizada. Esto era más random, ¿viste? Lo claro. del Music 21 era como te ponía, no sé, me acuerdo de un recital de Steve Ray Vaughan que está tocando en un bar, en Mocambo, y te ponían 2 horas de ese recital, ponele que no sé cuánto medirían rating, digamos, pero era claro. como el escuchar Radio Magma, que decís, ¿por qué está sonando en la radio? Y evidentemente hay alguien atrás que le gusta eso y lo sacude. Sí. Que termina siendo experimental en un medio. Sí. Sí, hoy es imposible de pensar en una televisión así. Tengo ganas de pasar a la segunda canción. Sí. Y me parece que quiero escucharla y después decimos qué canción es, ¿te parece? Me parece perfecto. Porque hablamos mucho de los Rollings y vamos a ir a la vereda de enfrente de alguna manera. Bueno, ahí pasaba Because de los Beatles, de Abbey Road, del 69, seguimos en los 60. Hablábamos recién que es una canción oscura, dato de información. Supuestamente las voces las hicieron Paul, George y Ringo, los coros, y lo grabaron 3 veces. O sea que hay 9 voces sonando. Por eso suena algo, viste, medio como coro, gospel, oscuro. Yo creo que esta canción la escucha Tyson y le pone la piel de gallina. Digo, es imposible que no te conmueva, que no te mueva, ¿no? Es increíble. Tuvimos todo un bloque hablando de como tu influencia rollinga.
Y en la segunda canción elegí los Beatles. ¿Por qué? Y evidentemente esta futbolización que hablábamos no penetró tanto porque Bien. entiendo que pueden convivir dentro del mismo compilado. Para mí, dentro de los rankings, los Beatles tienen que estar siempre. Hasta de hecho en ranking que no tienen nada que ver con la música. ¿A quién vas a votar? Y a los Beatles. Digo, están entre los 3 mejores jugadores del mundo, están los Beatles. Es como, entran en todo, me parece como... empecé a pensar a la música no tanto como una postura, sino como una obra conceptual, ¿no? Como una obra artística un poco más compleja, ¿no? Es como, entendía que ahí había otra búsqueda. Digo, después leyendo el manager de los Stones fue como, bueno, vamos a oponernos a esto porque... así encontramos nuestra identidad. Claro. Vamos a ponernos a los Beatles que tienen otro vuelo, otra búsqueda, ¿no? Es como, me parece como algo supremo. Digo, empecé a pensar en la música como una obra más compleja que quizás los rocks de los Stones. Y ahí, había dentro de los discos que había en mi casa, había uno que era como una antología de la BBC y era medio de... había errores de grabación, era como que estaba grabado medio de corrido y hasta los errores eran increíbles, digo, Mirá. se sentía como arrancaban de vuelta, ¿viste? Y me parecía En tu familia, además supremo. de los Rolling, ¿también se escuchaban los Beatles? Sí. Todo, ¿viste? Dylan, Hendrix, Doors, Creedence, era como que estaba todo metido dentro de la misma bolsa musical. Mucho de afuera también. Sí. Sí, como que estaba dividido también entre esto, digo, pensarlo de afuera de una manera y después la música argentina, al poder entenderle la letra, era como que lo clasificábamos en otro lugar, ¿viste? Nos llevaban a diferentes lugares. Pero bueno, también los Beatles coinciden con una etapa así luego de los Rolinga vino los hippies. Fue como un modo más paz y amor, ¿viste? Todo, y entender el mundo desde otro lado. Ya no se insultaba tanto, sino que era como, che, mirá qué maravilloso, cuántos colores que tiene Claro. esto, ¿viste? No sé, seguramente también los primeros fasos que nos fumábamos, ¿viste? Como también ahí otra concepción más amorosa de la cuestión. Igual esta canción en particular de los Beatles también me atraviesa porque es la intro del programa de Dolina. Algo que se ha escuchado históricamente en mi casa. Claro. Aparte de crecimiento, era como una canción muy arraigada con los Beatles, con Dolina como consumo cultural de la noche. Claro. También, de hecho, es la canción que aparece en un fragmento de Ocupas. Sí, es verdad. Cuando Ricardo se va de las tuberías por una escalera y aparece en el medio de la calle y sale corriendo. Hay como un traveling de él corriendo y suena esta canción y es como te atraviesa. Entonces, como que tenía varias patas en diferentes consumos que me atravesaron en un momento de mi vida y en todas estaba esta canción de los Beatles. Claro. Así que es los Beatles como movimiento. También digo, pensar la cantidad de cosas que hicieron en 10 años y Es increíble. y es como que se hayan conocido esos chabones, ya es algo muy fortuito, digo, el hecho de conocerte con las personas es algo que, no sé, y hay mucha más gente que no conozco que la que conozco. Entonces, digo, que 4 chabones se encuentren y que tengan esa búsqueda y que tengan ganas de hacer una banda y que puedan generar todo lo que generaron en 10 años, me parece como un momento histórico increíble, ¿no? Hay algo que dijiste recién que me parece como súper interesante, que escuchaban a Dolina. ¿Eso era en el mismo lugar donde estaban los discos, como físicamente en la casa? Dolina no, porque era Radio Reloj, ¿viste? Ahí va. Como salía de una mesa de luz todo eso. Sí, Radio sí. Reloj con los números naranjas que se veían desde muy lejos, ¿viste? Sí. Y era pasar a ver miraba así y veías la hora. Era ir al Desde baño, lejos. sí, era ir al baño y mirar y ver la hora. Y de ahí salía radio, ¿viste? Salía Claro. otro fenómeno es un poco que nos atraviesa. Digo, Claro. el naranja y la radio me suena a algo, ¿no? Sí, el cartel que tenemos acá atrás, naranja, dice Sí. algo. Sí, así que también eso. Yo no entendí un carajo de qué era el programa de Dolina, pero sí había algo muy fuerte en esa intro
que también estaba en un programa de Aliberti los sábados a la mañana, que sigue teniendo la misma intro y cantaba una canción de Silvio Rodríguez que estaba ejecutada por una mujer que no sé quién es, hasta el día de hoy no sé quién es, pero son esas canciones que se te quedan impregnadas, ¿viste? Como, sí, las intros de programas, ¿viste?, o de series son, si los ves, si los consumís mucho, regularmente o semanalmente, te entran. De hecho, vos también te preparás porque sabés que es el preludio a algo que viene, digamos. No es una canción despojada, sino que es que después de eso viene Dolina, después de eso viene Aliberti. Vos para escuchar la editorial de Aliberti te posicionás de una manera, digo, no podés estar corriendo y escuchando, o sí, seguro, habrá quien lo pueda hacer, digo. Sí. Yo es como un sentarme a escucharlo, son programas que se sientan y se escuchan. Uh-huh. Entonces, el que venga esa canción era como el anticipo a que iba a venir otra cosa después, que iba a complementarlo y que iba a complejizarlo aún más todavía. Claro. Como no es una canción, sino que es como un momento, ¿no? Sí, que es esto, que viene con algo de la mano que es como súper complejo, importante. Para mí también es la presentación de TIC, ¿te acuerdas? De torneos y competencias. Sí, claro. Cuando descubrí que era Blade Runner fue como, no, para mí esto es Macaya. Boludo, claro, ¿cómo no sale Araujo de ahí? Claro, sale ciencia ficción ahí. Exacto, sí. Bueno, y que hablábamos recién cuando no estábamos al aire de la de Neustadt. Claro, lo mismo, sí. De hecho, Piazzolla está puteándome de donde esté, de asociarlo a Neustadt, ¿no? Sí, no a otro montón de cosas hermosas. Pero es lo fantástico de los productos y consumos culturales, ¿viste? Que mezclan cosas que decís no tienen nada que ver. No importa, en mi cerebro es Dolina y los Beatles. Es Dolina y los Beatles. Es Ocupas y los Beatles. Y los Beatles, claro. Y también dentro de Ocupas están los Rolinga, porque estaba Walter, que era el personaje de Rolinga, que también era como un modo de... era el personaje para mí más carismático y era con el que más empatizaba en su momento. Y es como, bueno, todo de alguna manera... el meme de DiCaprio señalando el televisor, ¿viste? Como, soy yo, ¿viste? Claro. Así que por eso y por un montón de cosas más se elige a los Beatles, pero yo creo que deberían estar en cualquier ranking porque... y esto, digo, hay canciones que yo no le conozco el nombre de los Beatles, pero cuando las pongo digo, esto es una joya, loco. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que...? Y lo curioso de que sea un fenómeno muy consumido en su momento, pero que sea muy poco comercial, digo, porque musicalmente es muy complejo y no te dan referencia, porque una canción te lleva a un lado y la siguiente te lleva al otro y no necesariamente es algo de lo generado por la industria como lo que hoy conocemos como comercial. Sin embargo, los chabones no podían tocar en vivo porque el grito de la gente superaba el volumen de la ejecución de los instrumentos. Entonces es como algo que rompe ahí también. Como, mirá si lo comercial fuera algo complejo y si hubiera seguido replicando esa lógica. Digo, ¿qué estaríamos consumiendo? ¿Qué se escucharía hoy en la urbana? Sí, es súper interesante eso porque es como en un momento lo que fue mainstream fue experimental. Eso. Pero puede ser una época, pueden ser los 60, puede ser todo un movimiento mundial que bueno, después decantó en otras cosas, económica y culturalmente. Pero es súper interesante porque los Beatles, Pink Floyd, acá en Argentina, bueno, vamos a escuchar después la tercera canción, tenemos a Charlie, a Spinetta, gente que no hacía necesariamente algo, una fábrica de chorizos, como se suele decir. Claro. Pero era masivo. Eso es súper interesante. Es una maravilla. Sí. Es difícil no caer en cierta nostalgia con eso, ¿no? Como, ¿viste? Y siempre como lo de atrás es añorado, ¿no? Sí. Sí. Que hay que ver hasta qué punto es real. Quizá que quien atraviese por eso diga, no, pasa que los Beatles al lado de tal eran... Era tu viejo diciéndole, no quiero intermediarios. Sí, claro. Sí. Antes de pasar a la tercera, ¿viste el documental de los Beatles que salió hace poco? No lo vi. ¿Debería verlo? Es hermoso, sí. Sí, porque en realidad hay momentos musicales, pero hay muchos momentos humanos. Claro. Entonces es como estar ahí flotando entre ellos. Y si te gustan los Beatles es como por un ratito decir, yo estuve en ese estudio, ¿viste? Y también esto, digo, que por ahí la resolución o lo que queda como producto es algo muy armónico y muy hermoso y que te venden la paz, pero después puertas para adentro los chavales tenían 1001 conflictos porque... Como todo grupo humano. Pero, viste, que vos decís, estos chavales
el naif de que todo está bien y que se deben cagar de risa, ¿no? Está atravesados por un montón de cosas. Sí. Presiones, conflictos internos, búsquedas diferentes, uno se va a la India, el otro no sé qué, es como un quilombo, digo. Y también que es como Román y Palermo, digo, son chabones que por ahí están peleados, pero adentro de la cancha hacen maravilla, digo, el poder dejar de lado y en el momento de jugar que también es un lenguaje súper genuino la música, porque no necesitas las palabras, y las palabras podés entenderlas mal, lo que te está diciendo el otro, podés ponerle otro significado, sin embargo lo musical excede de las palabras, entonces es un lenguaje en el cual te puedes llevar bien con alguien que aborreces probablemente. No digo que sea el caso, pero sí que se da eso. Ahí es que seguramente hay algo, ellos al empezar de jóvenes, en la música, en lo sonoro puntualmente, debe haber una especie hasta de reminiscencia de cuando eran más chicos, ¿no? Claro. Porque cuando los ves a ellos entusiasmarse en el documental, un poco se transforman en nenes. Claro. Y es como, claro. Sí, mirá este acorde y y ese entusiasmo que es como a nosotros si nos juntamos a hacer música o a jugar al fútbol, viste que te sale algo como medio infantil de alguna manera, inocente. El poder jugar otra vez. El poder jugar, claro. Y esto también seguramente la industria los llevaba a que consuman un montón de... Así como conocemos el caso de Rodrigo, conocemos el caso de un montón de artistas que los exprimen en su momento de gloria y los hacen consumir cualquier tipo de estupefaciente con tal de que puedan tocar 3 veces por día, por noche, porque es el momento en el cual hay que sacarle el rédito económico. Seguramente sufrieron un montón de presiones de discográfica que hacen que lo armónico y el paz y amor se vaya al carajo, ¿no? Sí. El documental recomendado. Lo voy a ver. ¿Te parece que pasemos a la tercera canción? Sí. Vamos a escuchar a uno de los grupos fundacionales, esta vez de lo que algunos llaman rock argentino, rock nacional. Almendra, Que el viento borró tus manos. Bueno, ahí pasaba Almendra, Que el viento borró tus manos, un clásico del rock argentino. Temazo, ¿no? Acá yo creo que el compilado llega a una etapa y lo que viene es distinto. Acá se cierra algo, me parece. Hay un quiebre, ¿no? ¿Por qué Almendra? Almendra podría haber sido Manal también, digo, en esto de buscar la síntesis, de buscar el mascarón de prueba de un montón de canciones más. Estaba entre alguna de Almendra y alguna de Manal. Me hubiera gustado traer Manal porque siento esto que hablábamos un poco de que el Rolinga fue la apropiación cultural de una imagen globalizada de los Rolling Stones, que quizá Jagger no se parecía mucho a los Rolinga que andábamos pululando por las calles. Siento que lo que se pudo generar con el rock internacional y poder generar un rock nacional no lo pudieron hacer muchos países y que Argentina sí pudo hacerlo, digo, agarrar eso y transformar y crear una escena de rock nacional, ¿no? Y me parece que lo de Manal tenía como unas figuras mucho más urbanas, agarraba otros escenarios, era mucho más fotográfico, quizás sus letras, digo, pienso en describir el doque, describir otras escenas. Hay más de poeta urbano ahí. Sí. Hay algo de poeta urbano, de describir, bueno, yo vivo en el doque, no vivo en Abbey Road ni en... Sí. No sé, que lo podés linkear al Piti, a algunas letras de los Piojos también. Sí, digo. Fabril, ¿viste? Fabril, claro. Tosco. Hay una canción de Manal que dice... y encima tosco, pero a su vez muy poético, porque habla del doque y habla de las máquinas que descargan las cosas de los barcos, y es como... dice... descarga su lágrima de carga sobre el doque, su lágrima de carga. Tremendo. Es increíble, las figuras... Somos como crónicas también. Sí, y de hecho esto, digo, a mí vengo del palo de lo visual, de lo artístico visual, y esas imágenes eran muy gráficas, muy gráficas. El Flaco era todo lo contrario, era como un universo más bien onírico, en el cual entraba otra lírica, otros vuelos, y que también es por lo que le caían muchas veces, porque era como, che, mirá, en pleno cordobazo, en plena dictadura de Onganía o en plena dictadura de Videla mismo, o le estás cantando y estás usando metáfora, digo, como si también el tipo estaría obligado a contar las cosas tal cual las ve y no pudiendo recurrir a ese recurso literario. Pero me parece que
que ahí yo encontré otro modo de abordar una canción, ¿no? Claro. Encontré una poética ahí. Digo, ¿Cómo te llega esta música vos? ¿También por tus viejos? También, sí, también. Y seguramente en un primer momento por la tapa, porque es una tapa que a mí me llamó siempre la atención. Totalmente. Así que... Pero yo lo agarré en otro momento, digo, no con estos incipiente ladrón de 5 años de gorros, sino más bien cuando estaba terminando la escuela, ¿viste? Con un empoderamiento también. Yo lo asocio a una etapa en la cual hay líderes latinoamericanos que se juntan y que se le burlan en la cara a Bush y que te permiten pensar que todo es posible y que vos podés hacer un montón de cosas y que se pueden dar vuelta a la correlación de fuerzas. Uh-huh. Entonces es una canción que está escrita en 69 y yo la resignifico en el 2005, 2006. Claro. Pero para mí significa eso, significa un momento en el cual decir, hay espacio para poder crear una obra artística. Era como, yo escuchaba al Flaco y yo decía, yo tengo que generar algo. No sabía hacer nada, no tenía ningún recurso técnico para poder ejecutar ninguna obra artística, pero sí sentía que ahí estaba la creación artística más fácil. Eran momentos en los cuales nos sentábamos con mi grupo de amigos a escuchar esto, a fumar un faso y a dibujar cosas. Hacíamos unas cosas horribles, pero era como un momento en el cual había espacio para poder construir, y construir no desde la opresión, sino desde el decir, bueno, vamos a poder moldear la realidad desde acá, ¿no? Me acompañó en ese momento histórico. Me acuerdo que cuando el último año de escuela teníamos la currícula terminaba a las 12 y los talleres arrancaban a la 1. Yo iba a la escuela de comercio y vivía a 7 cuadras de ahí. Nos íbamos caminando con un amigo, con el Diego, comprábamos unos miñones, medio kilo de pan, mortadela, y nos íbamos a mi casa a escuchar disco del Flaco, Durazno Sangrando, de Invisible. Sí. Íbamos, comprábamos pan, comprábamos mortadela, nos sentábamos, poníamos un tema que era encadenado al ánima, porque ese disco tiene 5 temas que duran un montón. 23 minutos, Sí, cosas sí, así. sí. Me acuerdo que escuchábamos el primer tema en silencio mientras le poníamos mayonesa a la mortadela. Escuchábamos ese tema y volvíamos a la escuela. O sea, era el momento en el cual podríamos quedarnos ahí hinchando las pelotas en la plaza, pero nos íbamos a escuchar esa canción. Y era el modo de tomarnos un quiebre de lo que era la currícula de la mañana y de la tarde. Y era una locura, ¿viste? 20 minutos y una canción que pasaba por miles de escenarios, miles de paisajes y que te planteaba imaginarios mentales, ¿viste? Que eran difíciles hasta de poder ponerle imagen, pero que a su vez eso permitía romper las estructuras de todo de lo que sí veías, ¿viste? Claro. De lo que sí era Manal, de lo que sí era Homero de Viejas Locas. Era como, bueno, capaz que existe otro modo de entender la vida con cosas que son intangibles, con otro modo de ponerle palabras a la realidad. Y eso, para mí, Almendra y el Flaco es eso. De hecho, Almendra lo elegí porque es el primer disco del Flaco. Me parece extraordinario que arranque el primer disco de una persona con las canciones que tiene ese disco de Almendra, y que tenga sus composiciones, tengan flauta traversa y que tengan el Laura Va, una orquesta y un bandoneón de Mederos, y que tenga rock y que tenga, todos los matices posibles en un disco. Podría ser el último disco de alguien con suerte, con muchísima suerte y con muchísimo talento, y sin embargo fue el primero. Y siento que también en esta figura de escalera y de escalones que hablábamos al principio, en la historia del Flaco y en mi historia, cada disco del Flaco se escucha de manera cronológica, porque te va dando las herramientas para comprender el siguiente. Intenté saltearme discos y pasar de largo esta cronología, y me sentía que todavía no tenía las herramientas para poder desmenuzar al Flaco solista sin poder consumir todas sus bandas. ¿Hiciste el ejercicio de ir? Hice el ejercicio. Almendra, Invisible, Pescado. Sí, sin que sea un ejercicio de TOC, fue No, como lo fui ordenando, casi sin querer, pero eso cronológico me dio herramientas para ir comprendiendo el siguiente. Claro. El Flaco de Almendra, súper lírico, súper poético. El Flaco de Pescado, rockerísimo. Sí. El Flaco de Invisible, trío de jazz y de experimentación. Locuras. Después Spinetta Jade, y después el Flaco
solista con un montón de cosas, de matices que tuvo en sus discos anteriores y Sí. siento como que él, en él sí, en su cronología, en su discografía, se ve cómo fue entendiendo la música diferente en cada momento histórico. Sí, entendiendo también el contexto histórico según su sensibilidad. Dijiste algo que es como que a mí me llama mucho la atención, que era como que iban a escuchar Almendra, que se compraban mortadela, el pan, pero que ibas con un amigo Sí. y que también que se juntaban con amigos a escuchar y a dibujar. Es un tipo de amistad, eran todos chicos, masculinos, digamos, ¿no? Sí. Es un tipo de relación entre hombres que no era tan común, al menos en ese momento, me parece, ¿no? De abrirse a algo. Probablemente después no tengas ganas de putear al de al lado, ¿viste? Capaz que te dota de cierta paciencia para entender que por ahí la cosa tiene un momento más, ¿no? Es más complejo. Y entonces el haber compartido esos consumos culturales cuando uno va creciendo, también creo que nos generó y nos hermanó como personas a todo ese grupo muy disímil, pero que a su vez nos unía mucho las cuestiones musicales y que tenía espacio el Flaco, pero también tenía espacio Todos Tus Muertos y Lumumba y reggae y todo un montón de cosas más que nos constituyó en esos 17, 18 años. Pero creo que el Flaco nos enseñó más como persona y el resto de los consumos culturales nos acompañó y nos ayudó a otras cosas, ¿no? A otros momentos de relajación, pero siento que el Flaco nos atravesó a todos como grupo y sensibilizó hasta el más rudo. Claro, es hermoso eso, porque es como aquel que puede hacer eso con la figura del hombre cis, digamos. Es un gran trabajo y me parece que es re lindo, o sea, esta imagen de cortando el pan y poniendo mortadela de mayonesa y escuchando almendra. Sí, incluso es un oxímoron, ¿no? Porque Claro. mortadela y almendra y No, una claro. flauta traversa es como Sí, sí, se sí. engrasaría la flauta traversa, pero sí, Si todo el flaco convive. estuviera vivo y escuchar esto, yo igual creo que lo pondría contento. Es una imagen hermosa. Sí, y esto en el contexto de presidentes latinoamericanos que decían, che, mirá, nosotros si nos unimos acá... La época no. el Alca, no al el Alca. ahí en Mar del Plata. No al Alca, el Diego en un tren. Digo, era como un decir, bueno, mirá, estamos jugando todos para el mismo equipo y nos vamos a comer crudo a todos, ¿viste? Claro. Era como se puede pagar la deuda, se puede sacar de encima, se puede construir, la patria es el otro, ¿viste? Como un momento histórico así. Yo lo asocio a eso. El Flaco lo debe haber hecho en otro, seguramente en otro contexto completamente diferente, porque era pleno cordobazo, seguramente también de liberación y de unión, pero en otro sentido. Y que a mí había espacio para lo onírico en ese momento, ¿no? Claro. Para creer que la vida era una metáfora y que se podía desde ahí. Después se puso todo un poco más turbio, más acá. Sí, Pero digo, ese momento de crecimiento, de terminar la escuela, de tener un grupo de amigos que compartíamos un montón de cosas y fue clave ese consumo cultural. Además es hermoso. Es eso, es lindo. O sea, la imagen que describís es como decís, te dan ganas de estar en ese grupo. Sí, y también salir los viernes a Macoco, Canilla Libre, y pegársela en la pera. Y después Todo al mismo tiempo. Sí, Claro. caer preso y después decir, no, ¿qué estaría pensando el Flaco y Silvio Rodríguez cuando estoy en este calabozo tan horrible? Como también esas contradicciones, ¿no? Pará, fuiste preso por salirte de qué. No se sabe muy bien por qué. No sabe por qué. No, Cayeron en una de racia, como suelen decir. Hoy hablábamos de la palabra racia antes de arrancar el programa. Y... Muy de los 70. Digamos. Sí. Y que caías en Cannes, no sabías muy bien por qué, pero sí, y pensar en leer las leyendas que se veían en el calabozo y decir, mirá, ¿qué pensaría Silvio Rodríguez de estar acá, ¿no? Estaría orgulloso por ahí. Como seguramente, un rebelde, ¿no? sí. ¿Quién no estuvo preso de todos nuestros ídolos? Claro. Hasta acá la primera mitad de este compilado. Me parece que está bueno pasar ahora con esta sensibilidad al número 4. Ahí pasaba Devendra Banhart, Cada casa que crece, de su primer disco. Acá hay un volantazo, acá algo pasa en el compilado. Lo que pasa básicamente es que pusimos internet. Ahí va. Entonces se abren los consumos y empiezan a aparecer personajes
muy raros para mí y con modos de entender la música muy, muy libres, ¿no? Eso Claro. fue lo que más me llamó la atención, por eso también el elegir a Devendra y el elegir este disco puntual es como, está hecho con la libertad de quien no sabe ejecutar los instrumentos, digo, como si no hubieran escuchado, como si no hubiera escuchado música nunca antes. Claro. Agarrando los instrumentos y ejecutándolo de la manera, con la libertad que le parecía, sin pensar en de dónde viene, en las estructuras musicales. Digo, es un disco muy raro, es como... Se siente libre. Es un disco podría ser de Bob Dylan, pero que tomó ajenjo y absenta toda la noche y salió una cosa muy, muy rara. Sí. Casi como caricaturesca y con algo de humor también, ¿no? Que me parece que es algo que es importante, que también tiene el tema siguiente, que es el componer desde el humor y desde el faltar el respeto un poco a la música. Sí. Un poco como un cadáver exquisito, pero musical, en el cual hay muchos sonidos ahí se escucha sucio a propósito, hay como una búsqueda ahí. Hay algo desafinado en general. Hay algo desafinado en general que te genera una atmósfera muy rara. Y es el primer disco de Devendra, que es un personaje de madre venezolana, padre yanqui, muy atravesado por diferentes raíces culturales y que las puede volcar en su música. Y que a mí esta canción en particular me suena a Simón Díaz. Me suena a que lo trajo Juan en el primer programa con Tonada de la Luna Llena de Caetano. Claro. Que Simón Díaz es un personaje que... De Venezuela también. De Venezuela, de la tonada de cantarle a las cosas del campo y de su cotidiano. En el caso de Devendra, agarra esa base y la letra de la canción es completamente surrealista y se ríe un poco de eso. Pero también pienso en estos tipos que forman las bases de los siguientes, pero que nosotros necesitamos un filtro porque yo escuché un disco de Simón Díaz y no me queda cómodo al oído mío del presente, pero claro, sí a través del filtro de personas. Y pasa con Atahualpa Yupanqui, ponele, que hay un montón de reversiones que son increíbles. De hecho, la de Chancha Vía Circuito pero ese es Larralde. Pero hay un montón de reversiones que te ayudan. Encontrás la complejidad y lo increíble que es, pero necesitas una versión más. Y a Simón Díaz, Juan lo trajo por Caetano y yo lo traje por Devendra. Claro. Y es como agarrar esas raíces y transformarlas y rendirle un homenaje encriptado, a su vez cambiándole el concepto y cambiándole la letra y haciendo una letra netamente surrealista, que parece que tenía armada la letra y le pegaron un pelotazo y se desordenó todo, ¿no? Medio dadaísta. Sí, y que no terminás de entender bien el concepto general de la letra, pero que cada frase suelta tiene una fuerza y te lleva a un lugar, ¿no? Claro. Eso me gustó Mirá, qué bueno. de este personaje. Y que sacando ese disco, que es rarísimo, que es el primero, después tiene un montón de apuestas que cada vez que saca un disco de Devendra decís, ¿por dónde andará el chabón? Hace 2 años que no saca nada, bueno, ¿qué habrá pasado en estos 2 años? ¿Y qué traerá el chabón de nuevo, viste? Y que te desafía a vos como oyente a decir, che, estaré como para poder desmenuzar esto que me presenta, que probablemente la primera escucha sea difícil y con el correr del tiempo le vayas encontrando el gusto a cada una de las sonoridades, porque son artistas inclasificables. Claro. No hacen determinado tipo de música. Sí, no, la experimentación de un disco a otro, medio como hablamos de los Beatles, hay algo que ahí que se repite. Sí, de hecho de un tema a otro, ¿viste? Sí. Es como te plantea algo completamente diferente a lo anterior, y eso de incomodar a quien escucha es algo que descubrí también con esto, con internet y con la cantidad de ofertas musicales que hay, y eso fue como un romper lo que dijo en el tema anterior. Eso me parece extraordinario. Sí, es un concepto totalmente distinto al de hacer algo unísono, ¿viste? Que tenga una sola coherencia. Y estas globalizaciones, vidas globalizadas que por diferentes crisis o lo que sea, hacen un mestizaje.
Ah, que ahí sea va. difícil de describir. Digo, está pasando ahora con la selección de fútbol de Argentina que le dicen los europibes y son todos hijos del 2001 Claro. que se fueron a buscar futuros a otros lugares, pero que a su vez tienen algo de argentino y tienen un arraigo ahí, pero que a su vez crecieron en otro lado y que seguramente traigan cosas de otros. En el fútbol no te das cuenta si uno es árabe o si tiene raíces, pero en la música sí, porque la música se ejecuta de otra manera y se ven mucho más las raíces. Entonces me parece algo interesante estos artistas que no terminan de ser de ningún lado, pero Claro. que tienen muy presentes las raíces folclóricas de donde salieron. Sí. Y también es un tipo de artista que por seguirlo en las redes sociales me desilusioné porque es un chabón que es un pro-yankee total, ¿viste? Y es como, ¿para qué lo Antimaduro. sigo? Sí, ¿para qué lo sigo si en verdad a mí lo que me gusta es lo que hace musicalmente? No va a ser un referente ideológico para mí. Entonces también esto, digo, el verle la vida privada a los artistas, este tipo de consumirlo desde otro lado, también hace que probablemente no estés de acuerdo con todo lo que muestra el chabón en el cotidiano porque es una persona, bueno, ahora, Claro. igual que sea anti-Maduro y anti-chavista, sí es un modo de pararse ante la vida, pero después son chabones que por ahí le ves demasiado, te tenés que quedar con lo que ellos hacen musicalmente y no le tenés que ver tanto la vida a nadie, me parece. Me parece que claro, porque si en los 90 hubiesen existido las redes y veías lo que hacía que Richard, por ahí también decías, ¿qué hace este chabón? Sí, Es como- que a la distancia se transforman en culto, ¿viste? Porque Sí. Charlie cagando a trompada al sonidista, ¿viste? Sí, Son sí, cosas sí. que hoy se las festejaba, pero en su momento es como con la moralina que nos caracteriza para juzgar a la gente, es como, no, sí, es buen músico, hizo los dinosaurios, pero cagó a trompada a un tipo, ¿viste? Como se Sí. pone a la misma altura la creación artística que un hecho aislado, pero eso se repite tantas veces que tiene Claro. la misma magnitud que la obra. Yo le vi eso y dije, bueno, listo, a este tipo dejo de seguirlo y lo juzgo por lo musical o lo disfruto por lo musical y no lo tengo no tengo por qué verle el cotidiano al No, tipo obvio. este. Igual también me parece que tenía todos los componentes para hacer un personaje que se lo coma el personaje a él, porque andaba con Natalie Portman y porque es un chabón que tiene muchas características para ser consumido para ser abducido por el sistema y por lo comercial, y sin embargo el tipo siempre fue como que nunca dio tanta referencia, Es verdad. se escondía, ¿viste? Como Sí. un chabón que se escondía, se esconde, aparece Sí. con cosas raras que decís, mirá, tenía todo para pegarla con otro tema como Carmencita, que aparecía Natalie Portman en el video Ujú. y de pronto salió con algo que no puede ser vendido, ¿viste? Exacto. Entonces el no descifrarlo me genera una inquietud que me hace que lo siga y que diga, este tipo no lo descubrí todavía. Y eso me encanta. Hay algo como del misterio que te atrae, como que un poco te encanta, ¿viste? Como que te seduce en realidad, ¿viste? Sí. Como no terminas de cerrar a alguien y decís, ¿qué onda esto? Sí, de hecho también tiene algo que canta en 3 o 4 idiomas, entonces Sí. también cada tema tiene matices diferentes y hay personas que el idioma, cuando canta en castellano te das cuenta que el chabón está atravesado por otros idiomas y esa falla en la fonética me encanta. Qué bueno. Digo, que no lo produzca, que no lo diga con la dicción que ese idioma corresponde. tiene, ahí radica la riqueza para mí. Claro. Alguien que es portugués, pero habla perfecto español y canta como un argentino, no va a tener tanta riqueza como cuando se le nota, Sí, sí. como Caetano cantando canciones en castellano. Guanama Ferreira. Hablando. ¿Te parece que pasemos a la quinta? Sí. Vamos a escuchar a... ¿Cómo se pronuncia el apellido de Axel? Mira, yo le dije Krieger Yo por también. una cuestión Krieger. libre, de que nunca lo escuché decir y siempre lo leí, pero he escuchado a personas que quizás están más empapadas en la cuestión y le dicen Krieger. Ah, bueno. Nosotros vamos a decir Krieger. Sí, Vamos a sí, escuchar sí, a Axel sí. Krieger. Zorzal. Ahí pasaba Axel Krieger. Zorzal. Hay me parece un link, ¿no? Entre Axel y Devendra, ¿puede ser? Yo creo que esta mixtura de no saber de dónde vienen y qué los atraviesa a los personajes estos, lo tienen en común, digo, no. Hay influencias de todos lados del mundo Sí, en la un disco de sonoridad es Krieger. globalizada, digamos. Sí, claro. ¿Cómo llegás a él? Estudiaba gestión cultural en el Instituto 10.
Una carrera que se cerró. Sí. En un momento me habían adjudicado la yeta a mí de que carrera que estudiaba, carrera que No, cerraba. terrible. Ramal que para, ramal que cierra. Era como. No sé si era porque yo tenía capacidad de poder hacer cerrar las carreras o que siempre me gustó lo alternativo y que eran carreras que no eran muy concurridas, ¿no? Es mejor esa explicación. Depende quién lo agarre y las intenciones que tenga hacia mí era lo que ponía sobre la mesa. Fue una carrera que duró muy poco, que era muy interesante, la currícula, las materias que tenía. De hecho, Nico, ¿vos estudiaste? No. Comunicación. Pero bueno, comunicación social es como que viene después. Vino después, claro. Y yo hice usufructo de la siguiente también y empecé a estudiar la que se puso en lugar de gestión cultural. Pero en su momento teníamos una materia que era de sonido, que la daba Pablo Vaz, que es un chabón que venía de Buenos Aires a dar la clase y siempre nos ponía música para que empecemos a ablandar el oído y Qué bueno. y nos hacía contar los compases, ¿viste? A escucharlo desde otro lado. Nos contaba una historieta sobre alguna canción y la ponía para ver cómo agudizábamos el oído o nos hacía escuchar algo y escribir algo en función de lo que habíamos escuchado. Como era bastante experimental. Y una vez trajo una canción de Axel Krieger y era Cucaracha, la canción. Y yo dije, esto es una maravilla. Y hablamos y él lo conocía a Axel y nos contó un par de cosas. Yo llegué a mi casa, ya tenía internet ahí, lo primero que hice fue poner a ver quién era y qué más tenía y fue como, esto es demasiado, tengo que ir despacio a meterme porque en el universo, porque hay mucha sonoridad, mucho matiz, mucho ritmo, había cosas... El chabón se describe como un bicho rítmico, dice, y que hace las canciones como si fueran capas de Photoshop, tipo como te vas dando cuenta que tiene capas y capas de sonido y que cada instrumento es una capa y algo de lo lúdico, ¿no? Del azar del armarlo, de jugar con eso, mucho humor también en algunas de las canciones y en el modo de encararlo. Y al ponerme a estudiarle la historia, también ahí caí en cuenta de que era quien hacía la introducción de Ocupas. Claro, de la versión... De la primera y primera. de la que después también estuvo ahí en Netflix y es extraordinario ese comienzo con las escenas del desalojo y con ese sonido ambiente de fondo, con esa sirena. Digo, no podría haber sido otra la canción para arrancar esa serie que esa. Así que de alguna manera como que se terminaron uniendo esos polos y ya venía escuchando a este tipo sin saberlo. Y a su vez tiene la historia particular de que a los 18 años se había comprado como una grabadora de sonido y el chabón iba y grababa el sonido del tren y grababa acá, grababa allá y empezaba a mezclar todo, mezclaba. Y había hecho como una especie de disco medio experimental y lo escuchó Tom Lupo, no sé dónde. Y le dijo, ¿lo puedo pasar en el programa de radio que tengo yo? Sí, más vale, dice. Pibito de 18 años, lo querían pasar en Tom Lupo, que era el programa ahí, uno de el los programa referentes. pleno del rock, y lo pasan, y cuando lo pasan estaba Luca Prodan de invitado, y se volvió loco. Luca fue como, che, esto es increíble, es rarísimo, este collage, bueno. ¿Quién lo hace? Un pibito, tiene 18 años, más le encantó, digo, que venga de un pibito y que no lo conozca nadie, y fue como, el chabón se le voló la cabeza, y en una de las últimas entrevistas que da Luca le preguntan a ver quién le gustaba como músico en ese momento en Argentina, 87, y el chabón dice, a mí, la verdad, para mí el mejor músico que hay es un chico que no lo conoce nadie, que toca el saxófono, dice, que se llama Axel Krieger, que hace unas cosas medias raras con grabaciones y sobregrabaciones. Lo nombra Luca. Lo invita a tocar con él en una gira que hace por Córdoba y después a los pocos meses Luca se muere y se rompe ahí esa relación por cuestiones biológicas. Y zarpado, igual que te quede ese tremendo registro de Luca diciendo a mí me parece que este es el mejor. Tremendo. Igual lo capitaliza de la manera contraria a Axel y es como esto es de muchísima presión, digo, que a este tipo le guste lo que estoy haciendo yo de manera experimental con cassette en mi casa, con grabaciones sueltas. Está un montón de tiempo sin tocar y sin sacar nada hasta que termina sacando algo en los 2000, o sea, el chabón está después pasa
toca en la Portuaria, toca Claro. con Kevin Johansen en una banda que se llama Instrucción Cívica. Sí. Y después participa en la gira de Soda Stereo, en la última gira de Soda Stereo. Mira, la del Con- 90 y pico. Con Terán, ahí Sí. no sé si es 2005, me parece. La del 2007. Esa. Toca ahí y empieza a hacer música para obras de teatro, para películas, y recién vuelve a sacar algo él mucho tiempo después. Y cuando vuelve a sacar algo ya había consumido un montón de cosas y volvió completamente diferente, con la misma base de collage, pero con otra tecnología y con otras búsquedas. Y hay como algo folclórico, Ujú. y está mixturado con un montón de cosas más, ¿no? Es como una mezcla de lo que he hecho a lo balcánico todo el tiempo, los Claro. discos. Sí, como de esa sensación de ensalada, pero que está muy bien hecha. Y- Hiciste recién como una especie todo de... Hiciste una columna sobre Axel Krieger recién. ¿Te gusta buscar información? Sí, me gusta. Sí. Pero que te sentás en internet y te Sí. pasas un rato. Sí, porque me ayuda a entenderlo, a entender Claro. por dónde andan, qué pasa ahí alrededor de los tipos, ¿viste? Qué consumieron, más cuando son tan misteriosos, ¿viste? Sí, este tiene un montón de cosas de distintos lados, ¿qué le pasó? ¿Cómo llega a eso? Digo, Claro. esto que hablábamos al principio de los pasillos y las canciones como posibilidad de llegar a lo siguiente, bueno, para poder tener una obra tan acabada, ¿qué pasa por la vida de estos tipos? Bueno, de todo. Claro, tenés como una curiosidad de ver qué consumen en general, culturalmente. Incluso me gusta ver qué consumen por fuera de lo musical, digo, Claro. qué tipo de película, qué tipo de... si les gusta lo pictórico, ¿viste? Resulta que este chabón también hace las tapas las tapas de los discos son dibujos de él también. Así que que tiene... Zorzal, es hermosa esa tapa. Sí, sí, sí. Así que es muy divertido eso del humor que hablábamos hace un rato, que dejan de lado lo solemne y se cagan de risa. Se cagan de risa. Y ahora creo que él va a sacar una reversión de un disco de los Twist. Mirá. Y la van a presentar en el CCK. Así que ahí andan un montón de cosas, ¿viste? También otro lo perdés de vista y anda por lugares, y cuando presenta un disco es como, bueno, a ver qué de todo esto lo puedo escuchar el primer día y qué lo tengo que dejar para la segunda, para la tercera y para la que escucha vienen. número 100, para entenderlo. Tanto Devendra como Axel me parece que son importantes en este compilado porque son como las primeras canciones que traes que no son influencia de tu familia, me parece, Sí, ¿no? sí, hay sí, hay sí, una sí. independencia ahí ya de, bueno, esto lo busqué yo. Sí, ¿no? sí, sí. Que también coincide con los consumos, con el modo de consumo que hablábamos hace un rato, que era antes de tener que esperar que todo el mundo deje de usar el equipo de música para poder usarlo y poner algo, a llegar a internet, que es una multiplicidad de posibilidades, que también eso te agobia en algún sentido. Hay que saber cómo buscar dentro de esa cantidad de información que hay, y también tomarse el tiempo de poder estudiarlos o de llegarles a la esencia antes de descartarlo, digo, porque la posibilidad de que con un clic poner otra banda, cuando hay sonidos tan complejos y tan difíciles ante la primera escucha, quizás lo primero que haces es lo sacás a la mierda y pones otro que te quede más cómodo. Claro. O pones el disco que estabas escuchando ayer, ¿viste? Entonces, como también hay algo ahí que requiere de una escucha como la de la analógica, pero que a su vez pude llegar a ello porque escribí esto. Escribí 2 palabras en un buscador y me apareció una discografía entera, ¿no? Claro. Sí, pero lo importante de esa escucha analógica, de bueno, sentarte y que suceda el disco, y que ahí, como decís vos, con lo digital podés cambiarlo en cualquier momento. Sí. Pero hay una especie como de forzarte a vos mismo. Entender del que no te guste quizá también sea una posibilidad y no sea un rechazo, ¿no? Claro. Quizá es como, bueno, no me gusta porque todavía no pude, No te llegó. no pude generar Claro. todavía las herramientas para poder desmenuzar eso, ¿no? Claro. Sí, Juana Molina dice algo muy parecido y muy lindo, que es que ella deja las canciones correr, porque por ahí a 3/4 de canción aparece algo que te fascina y te lo perdiste si lo cambiaste. Sí, claro. Y eso es lindo, como mantener un poco
es como querer comer mantecol todos los días, ¿viste? Como, no, bueno, por ahí tenés que atravesar por otros sabores. Es como, me parece una especie de recomendación casi. Sí, que está sin buena. duda, sin duda. Si podés mantener un ratito la obra, déjala. Déjala porque, y si no, sacala la mierda y pone otra. Pero digo, dale una posibilidad que el que no te guste también sea bueno, capaz que hay algo para desmenuzar y para aprender de ahí. Porque digo, estamos hechos para consumir lo que nos es más fácil. Por eso también volvemos a los rupturistas de los Beatles que traen algo nuevo y que a su vez era algo muy masivo, cuando en verdad los rupturistas generalmente lo que hace es te pone como a una sensación de defensa, ¿no? Como no sé si es lo que quiero ahora, capaz que quiero escuchar algo que me sea más fácil al oído. Bueno, Claro. Pero que hay toda una riqueza también cuando uno se mete ahí. Y entras por una puerta y yo entré por Cucaracha, que quizás sea el tema más fácil de escuchar, ¿no? Como en esta escalera que poníamos como figura, decir, bueno, encontrate el tema que por ahí te sea más propio de todos esos sonidos tan extraños, y quizás a partir de ahí sí encuentres la llave para poder desbloquear todas las otras canciones, ¿no? Como arrancar por lo más cercano. Como un jueguito, digamos, ¿no? Como que vas avanzando de niveles. Sí. Hermoso. ¿Te parece que presentemos la chapa y nos vayamos? Por supuesto. Bueno, acá vos explicás cuál es la chapa y por qué la escuchamos y nos vamos escuchándola. La chapa es de Rodrigo Amarante, que es un artista brasilero, que es conocido por hacerle la canción a Narcos, que se llama Tuyo, pero que tiene una obra por fuera de ese tema increíble. Muy conocido en Brasil, que se va a vivir a Estados Unidos, y lo que me cautiva de esta canción es que parece que frena el tiempo. Hay canciones que te hacen bailar, otras que te hacen estar efusivo, y hay otras en las que parece que el tiempo corre de otra manera. Y me parece que en esta canción pasa eso, y que dice la palabra perenne de una manera hermosa. Digo, ahí radica el puntum de la canción, está en la palabra perenne, así que atentos a ese momento. Bueno, hermoso. Vamos a escuchar de Rodrigo Amarante, Irene.